Buenos días a todos, buenos días a todas. Primero, quiero agradecer a Cristina y a Asun y al resto del equipo de este bonito proyecto del que estoy muy contenta de formar parte. Un agradecimiento también especial a Jara y Gabriela con las que estuvimos pensando y organizando esta mesa. La verdad que me parece que este encuentro está saliendo muy bien por la variedad de perspectivas que abarca, también por el encuentro que permite entre el mundo académico, las protagonistas de estas épocas no tan lejanas y también a través de las expresiones artísticas, ¿no?, que se nutren de esas experiencias de las mujeres de las que estamos hablando. Creo también que con esta mesa estamos haciendo algo muy importante, que es desbordar las fronteras españolas para recuperar y para visibilizar también las experiencias de mujeres que en otras latitudes también experimentaron procesos de dictaduras de transición y ver también cómo estas experiencias conectan con el contexto peninsular. Y es un gusto para mí presentaros a la doctora Carolina Espinosa, que después de licenciarse en Comunicación Social por la Universidad de Concepción en Chile, tuvo una primera carrera profesional en el ámbito del periodismo, primero en Chile, luego en España, y que cayó en el mundo de la investigación a través de la antropología. Se doctoró en el año 2019 en Antropología Social y Cultural por la UNED y en la actualidad da clase en el Máster de Memoria Social y Derechos Humanos de la misma universidad y también en la formación permanente de la UNED. Además, es becada Margarita Salas, lo que la ha llevado a ejercer desde hace un año como investigadora invitada en el eje Migración, Fronteras y Relaciones Internacionales en el laboratorio ILCA 4 de la Universidad de Grenoble, y que también es wikipedista becada por el Museo Reina Sofía. O sea, que creo que las jornadas de Carolina tienen más de 24 horas. Sí. Y en sus trabajos de investigación, Carolina reflexiona sobre los procesos transicionales de Chile y España, sobre el exilio en ambos países tras procesos de violencia política y sobre las prácticas de vinculación política con el lugar de origen de los exiliados. Se interesa particularmente en la dimensión de género en estos exilios y lo hace adaptando una perspectiva comparada. De este modo, su trabajo contribuye, y me parece eso trascendental, a la renovación de los estudios sobre las dictaduras tanto en España como en Chile y también sobre el estudio de las consecuencias de estas dictaduras, entre las cuales el exilio de opositores y opositoras. Se trata de un campo de investigación amplio y apasionante y todavía poco trabajado, todo lo que son las relaciones entre España y América Latina en el siglo XX y en especial la circulación de ideas y de personas. Y es verdad que en el caso de España y Chile hay esa especie de cronología inversa. Sabemos que Chile fue uno de los países que acogió a republicanos españoles después de la Guerra Civil. Luego, Chile se hunde en la dictadura en el 73 y España empieza su transición en el 75 y por ese mismo motivo no hubo en España una cálida acogida de los refugiados políticos chilenos, pero tampoco se les cerró las puertas. Y de hecho muchos chilenos llegaron a España, sea por comodidad lingüística, por vínculos con otras personas, o sea, por también las casualidades del destino, y les tocó vivir la ebullición de la transición, ¿no? Aquí. Entre ellos, Cecilia Barriga, que nos contará su experiencia mañana, también Mariel Soria, pero eso ya es un adelanto para mañana. Y otra cosa que todavía no se ha estudiado y daría para otro coloquio en las relaciones entre España y Chile es también el peso de la diplomacia cultural del franquismo en la formación de figuras y ideólogos del régimen, entre los cuales, por conectar con la actualidad, podemos mencionar a Jaime Guzmán, que fue uno de los padres de la Constitución, todavía vigente en Chile en la actualidad y de las cuales se están tratando de deshacer los chilenos a grandes penas, ¿no? Y sin más, dejo la palabra a Carolina para que nos haga su ponencia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Marie-Claire. Muchas gracias a Cristina, a Asun, a todas las personas que he conocido, a Claudia, que inesperadamente nos volvemos a encontrar. En realidad, los congresos que organizamos mujeres suelen ser muy ejecutivos, muy fructíferos, y luego estoy segura de que van a salir muchas alianzas después de ello, cosa que tengo mis dudas si en algunos congresos en los que
solo participan hombres, se llegue a ello, ¿no? Entonces, doblemente agradecida de estar en esta red y espero que no sea la última vez que nos veamos. Bueno, voy a hablar y luego quería agradecer también la ponencia de la compañera brasileña y de la compañera de la Universidad Autónoma sobre este gran desafío de hablar sobre África. Efectivamente, comparto mucho el alcance y también la sinceridad al respecto de abarcar el tremendo continente, porque también me he sentido a veces cuando me dicen, tú eres de Latinoamérica, pues, ¿y por qué sientes calor aquí si ahí en tu país hace calor? Y digo, bueno, eso se denota el profundo desconocimiento que hay efectivamente más allá de ese jardín que se llama Europa. Y bueno, yo mi posición venía a hablarlos sobre un proyecto que está en Work in Progress. Es un proyecto en curso que ha sido abrazado por el CIEMED, por el Centro Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED, un centro que se creó hace 10 años, que fundamentalmente ha albergado muchos proyectos sobre exhumación de la guerra civil, de fosas comunes tras la guerra civil española, del papel de los investigadores e investigadoras que están en torno a este proceso que ya sabemos en España se da de forma casi artesanal, voluntaria, y hasta que no ha sido aupada por el blindaje del Estado, primero en un proyecto de memoria democrática y luego consolidándose, si todo va bien, y seguirá consolidándose con sus defectos en el gobierno progresista, es un proyecto, o sea, es una forma de tratar la memoria muy sui generis que a las dictaduras del Cono Sur y a las personas que estamos estudiando sobre las dictaduras del Cono Sur y los procesos de recuperación democrática nos llama bastante la atención, pero que gustosas también entramos en ese proceso como investigadoras más, porque sabemos que tenemos que, primero, mucho que aprender y segundo, mucho también que incorporar, ¿no? que proponer. Entonces, este proyecto son varias cosas. Como decía Marie Claire, mi formación primero es periodista y yo tuve que pasar a la antropología porque sentí en muchos congresos que como periodista no me tomaba mucho en cuenta. Y si era extranjera, casi peor todavía. Entonces, lamentablemente coincidió con un momento en mi vida personal en la que yo necesitaba también saltar a una mayor profundidad y bueno, surgió esto, hay gente que hace las cosas primero, luego después, yo fui madre primero y luego me doctoré, pero bueno, creo que el orden de los factores no altera el producto y estoy encantada de poder haber asumido todas esas cosas. ¿Qué es lo que es Exiliadas? Bueno, nació como un proyecto independiente que tenía por objetivo fundamental, y creo que en todos los soportes sigue teniendo el mismo objetivo, que es visibilizar el papel de la mujer en el exilio. Y esto podía extrapolarse a cualquier exilio, en realidad, porque el exilio está invisibilizado prácticamente en todos los procesos de violencia política o incluso el autoexilio, mucho más todavía, ¿no? Parece que hay que tener un carnet de partido o tener un pasaporte y una orden de expulsión para efectivamente hablar de un exilio legal, cuando ya sabemos a ciencia cierta y los procesos migratorios de los principios del siglo XXI, por supuesto que nos han demostrado todo lo contrario, ¿no? Los desplazamientos forzados, por supuesto que obedecen a varios procesos mucho más complejos a su vez. Entonces, ¿por qué hablamos de esta doble invisibilización, ¿no? Primero, porque el exilio ha sido, y ahora vuelvo a hablar sobre Chile, invisibilizado en Chile, es decir, la historia de la lucha contra la dictadura se ha contado desde el interior y por lo tanto el exterior, el exiliado o desde el exiliado retornado, es decir, el que volvía, pero en ningún caso o en muy pocos casos la historia desde el exilio. Y si esa historia es desde el exilio, se remite a relatos de hombres, a relatos de militantes históricos o al relato de la intelectualidad, que por supuesto margina a personas de andar por casa que han hecho contribuciones a esa resistencia desde el exilio tan importantes o más como las personas desde el interior o como personas que no tengan estudios incluso universitarios o alguna posición política de militancia formal.
Entonces, este proyecto quiere hacer, primero nació como un proyecto divulgativo, de investigación divulgativa a través de una exposición fotográfica. Nos fuimos entre el 2017 y y hasta un poquito la pandemia, con un fotógrafo también autoexiliado, que vive en Guadalajara, España, chileno, para mi gusto bastante infravalorado en Chile, y que se había, por cuestiones económicas y de vivir, ¿no? Dedicado al fotoperiodismo, pero que tenía esa sensibilidad para poder acompañarme en ese proyecto e ir a hacer entrevistas personalizadas a los lugares de donde estaban esas exiliadas que se quedaron a vivir en sus países de acogida. Para quien no sepa, el golpe de Estado en Chile se produce el 11 de septiembre del 73. Inmediatamente se generan decretos leyes de la Junta Militar que ordenan la expulsión de aproximadamente unos 400.000 chilenos y chilenas, hasta el año 1988, donde salen las últimas listas, en septiembre de 1988, y Pinochet, ya vestido no de guerrera, sino que de un traje que venía de alguna manera a ocultar todos los 17 años de horror y de sangre que significaron su represión, tanto en el interior como en el extranjero, trata de hacer el último lavado de imagen y publica en el diario oficial la lista de los últimos retornados. ¿Por qué digo 400.000? Porque hay un baile de cifras importantes y se considera que el exilio va desde lo que duró técnicamente la dictadura hasta el 90, hasta el 11 de marzo de 1990, o si se considera hasta donde ejerció el artículo 541, el 5 de septiembre de 1988, y donde a ciencia cierta sabemos que mucha gente, aunque saliera las listas con autorización de volver, mucha gente peligró por su vida, desconfió incluso hasta la viabilidad y el respeto del propio plebiscito que significó el término de la dictadura en Chile el 5 de octubre del 88, y por lo tanto lo que se va a producir es un retorno muy desconfiado, muy pausado y que no se va a materializar incluso hasta entrados los años 90. Por lo tanto, por eso y por las diferentes fuentes que hacen este conteo, y porque fundamentalmente el conteo está basado en la experiencia de retorno, que es prácticamente la única experiencia visible en Chile, es porque este baile de cifras es bastante subjetivo, ¿no? Cuando me aprietan en un artículo científico me dicen, pero ¿cómo baile de cifras? ¿O cómo esto? Digo, bueno, cito las 5.000 fuentes, no, 5 no. 8 fuentes, la Oficina Internacional de Retorno, la Vicaría de la Solidaridad, que fue una parte de la Iglesia Católica que se dedicó precisamente a presentar recursos de amparo en una actuación jurídica sin precedentes y que quizás no hubiera tenido sentido si no hubiera sido en un país tan legalista y tan apegado al derecho como lo ha sido históricamente Chile, ¿no? García Márquez, la primera vez que fue a Chile, dice: este es el primer país del mundo que vende los códigos en la calle, del código todos se los saltan y ellos lo ven, y además lo piratean y lo venden, ¿no? Lo venden en el Top Manta. Entonces, efectivamente, el golpe de Estado en Chile lo que va a significar es una situación de fin y no derrota de un proyecto de la Unidad Popular que duró 1000 días, encabezado por el gobierno de Salvador Allende, y que durante esos 1000 días, no voy a decir que ese gobierno era especialmente feminista, pero sí trajo consigo algunas leyes y algunas prácticas que se habían ido consolidando en otros gobiernos parecidos a la socialdemocracia, como podían ser los gobiernos radicales, que dieron mucha importancia a la enseñanza, mucha importancia incluso a los derechos de la mujer. Cuando pilla la píldora el día después, perdón, cuando pilla la píldora, yo estoy adelantándome 40 años después, cuando pilla sale la irrupción de la píldora, en Chile hay un gobierno democristiano que fue el primero en planificar, en hacer planes de planificación familiar, porque quiere parar de alguna manera la migración campo-ciudad y quiere parar de alguna manera la migración campo-ciudad con migrantes internos que traían 10 hijos, 12 hijos, donde todo esto era como se premiaba el
el padrino, el presidente de la República era el padrino del 8º hijo, y esta cosa, claro, lejos de desincentivar las condiciones de esclavitud de la mujer, lo hacían incentivar, y por supuesto que el hombre no se encargaba de criar a esos 8 hijos, ni nadie en algunos casos. Entonces, hay que entender ese contexto de planificación familiar, incluso de consideración de los derechos de la mujer y de las obreras y de las trabajadoras que se dan en el gobierno de la Unidad Popular. Quizás si lo miramos 50 años después lo vamos a ver con ojos paternalistas, ¿no? Los discursos de Allende no son precisamente feministas, pero sí hay rescates de muchas de sus intervenciones, sobre todo cuando estaba planteando el plan de las 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular, que hablan de una protoigualdad, sobre todo en las fábricas, asumiendo que las trabajadoras, sobre todo en el textil y en la manufactura de Santiago, de Santiago de Chile, en un país tan centralizado como Chile, van a tener que, de alguna manera, cambiar, porque van a tener una visibilización y una representación sindical muy importante en los cordones industriales, que son la parte activa, la parte del movimiento obrero que solidariza con esos 1000 días de la Unidad Popular, y se llegó a muchos acuerdos y tuvo muchas ministras en esos días, ¿no? Por lo tanto, si bien partió este proyecto en clave de exposición fotográfica, también recogimos testimonios en audiovisual. Esas personas exiliadas que se quedaron en sus países de acogida hoy tienen entre 60 y 85 años, con lo cual era muy urgente recuperar esos testimonios en clave audiovisual también, en clave de entrevista antropológica, no entrevista periodística. Y esos testimonios los hicimos no como para hacer un trabajo documental audiovisual, periodístico, etnográfico, sino que como pensando en un acompañamiento audiovisual a la exposición. Por eso son entrevistas muy largas, prácticamente sin edición, donde hablamos con ellas en sus casas y las acompañamos, prácticamente vivimos un día con ellas, y las acompañamos en sus casas y les preguntamos en base a 5 ejes importantísimos para contar esta historia del exilio en el país de acogida, ¿no? Esta historia invisibilizada. Un eje sería la salida de Chile, otro eje sería la llegada al país de acogida o a los países de acogida, porque vamos a ver que en muchos hay itinerarios que están incompletos o que se completan por una incapacidad de adaptación al país de acogida. Luego vamos a hablar sobre los afectos, sobre la comunicación. Las mujeres van a cultivar ese cordón umbilical, que no los hombres, al principio con cartas entre el interior y el exterior, por supuesto cartas abiertas, que llegaban abiertas, que llegaban leídas y tal, pero bueno, quien hace el vínculo de la comunicación con la familia que se queda al interior, tomando todas las precauciones, por supuesto, van a ser las mujeres que vienen al exilio. Incluso al día de hoy, las que se preocupan de actualizarse en el Skype primero, en el Zoom o luego en la mensajería instantánea, ya siguen siendo las mujeres, porque aquí se van a producir procesos en 50 años dolorosos, ¿no? En el sentido de traer a una familia, en el caso de las mujeres que vinieron con familias constituidas, venir con hijos, los hijos crecer en ese país de acogida, los hijos en algún caso, uno, A, no querer saber nada de Chile, B, volver inmediatamente a Chile y querer más a Chile que sus propios padres, ¿no? Este es un fenómeno complejo que se da en las segundas generaciones, en los estudios de migración, y en algunos casos la exaltación en esa segunda generación o tercera del nacionalismo, de los vínculos políticos y de identidad con el país de origen se vean fortalecidos, aunque no necesariamente su infancia y su adolescencia haya transcurrido allí. Por lo tanto, vamos a tener exiliadas que han venido con sus hijos pequeños, se han desarrollado sus hijos y han hecho su vida adulta en el país de acogida, y esos hijos luego han vuelto a buscar algo a Chile y se han quedado. Por lo tanto, esta historia también un poco dura, ¿no? Un poco cruel, de complejidad, de familias separadas sin querer
haberlo decidido, son las mujeres las que van a hacer ese pegamento, ¿no? Esa unión con, bueno, ya no se llamaría el interior, se llamarían los afectos en este país por esta razón de escalada y de fenómeno ya migratorio que significa la segunda o tercera generación. Y esto es muy importante porque es un discurso, y esas marcas en los discursos no aparecen en los discursos del hombre. La militancia, muchas venían con una militancia, eran militantes por sí mismas, otras venían acompañando a sus parejas que eran militantes y otras no desarrollaron o no fueran conscientes de esa militancia hasta esta entrevista, porque dicen, no, pero ¿por qué me vas a entrevistar a mí si mi marido era el importante? No, precisamente quiero entrevistarte a ti porque yo, de tu marido se ha hablado mucho, él ha hablado mucho sobre sí mismo, ha escrito libros, ha protagonizado documentales y parece que nosotras no hacemos nada o ese señor no pudo hacer ningún libro si no fuera por tu trabajo precisamente de resistencia desde un activismo no formal, desde un activismo que fue tan válido como si hubiera tenido un carnet de partido o incluso en algunos casos mucho más pragmático. Otro punto que tratamos es la integración laboral, o si la hubo, si no la hubo, en algunos casos también supeditado al idioma, quizá hubo un trabajo más precario en un principio y luego un trabajo que correspondía con su nivel de estudios, que en algunos casos estuvo supeditado a la homologación, al idioma, y que en muchos casos fue bastante de postergar, ¿no? Tengo el caso de dos especialistas médicos, un matrimonio que se va al exilio a Canadá y tiene que esperar ella 10 años, que incluso ella estaba especializada en inmunología y en el Hospital Salvador de Santiago de Chile, ella tenía un cargo muy superior a su marido. Sin embargo, cuando en el exilio tiene que empezar de nuevo y ella sabía más inglés que él, pues a él le ofrecen el trabajo primero y ella tiene que esperar 10 años, no solamente por la crianza, ojo, pero 10 años en la que ella tiene que estudiar de noche, trabajar en otra cosa y validar, mientras su compañero no tuvo ningún problema para validar esos estudios, o si los tuvo no tantos como ella. Entonces eso también es importante, y también en el contexto de círculo, ¿no?, de fenómenos migratorios, como el que se da desde hace unos 10 años en Chile, que el país se ha transformado en la región en un receptor de migración, primero con Perú, luego con Colombia y Venezuela, y finalmente, bueno, y en los últimos 10 años con Haití, donde la presidenta Michelle Bachelet abrió las puertas a la acogida de 100.000 refugiados haitianos, como producto del término de la misión de paz. Lo que se hace es también, este proyecto tenía un componente de círculo, ¿no?, es decir, sobre todo de las personas que no habían vivido la dictadura, generaciones posteriores de mujeres, que empatizaran con que una historia de exilio y de supervivencia de la mujer pasó hace 50 años y estaba pasando ahora en frente de sus narices, ¿no? Que así como las mujeres haitianas, al tener una barrera idiomática, pues tuvieron que emplearse primero en labores de aseo o de mantenimiento, ¿no?, o en escalones en los que el trabajo de mujeres chilenas ya no quería hacerse dentro del propio país. Bueno, pues asimismo había mujeres chilenas que habían partido al exilio hace 50 años y habían tenido que desempeñar las mismas funciones de esta nueva migración por tener una serie de obstáculos que no se pudieron superar en ese momento. Para nosotros era muy importante en el proyecto este componente de empatía circular, que cerraba de alguna manera y que ayudaba a comprender que el exilio no es una cosa de señores y señores que cuentan sus batallitas después de 50 años, sino que está pasando, es un fenómeno dinámico, todavía es un fenómeno continuo y sobre todo ha generado un montón de dolor y de situaciones dolorosas, crueles, que no están reconocidas como violación a los derechos humanos, y eso era muy importante. Y finalmente les preguntábamos por la posibilidad o no del retorno, sobre todo porque todas cuentan que fue una negociación, y parece muy cruel que después de 17 años haya que negociar con los afectos, con la crianza, que en ese momento, claro, 17 años dan para que si ha habido descendencia, esa descendencia esté en su momento más complicado, que es la adolescencia,
y se tiene que volver por una especie de compromiso político, romanticismo, y que en algunos casos era mayormente defendido, no digo que no hubiera sido defendido por las mujeres, pero la familia mayormente defendido por los hombres. Por lo tanto, y que generó también situaciones de decepción, de desencanto, y que significó un doble exilio porque esas personas, al no encontrar posibilidades en Chile, tuvieron que volver a volver. Entonces, bueno, también le queríamos preguntar por eso. Tengo que decir, antes de mostraros una muestra de algunas entrevistas, que este proceso, que me preguntan siempre, ¿no? Si estas mujeres pasaron por la tortura o pasaron por la persecución política y tal. Por la persecución política de una dictadura pasaron todas las personas, incluso en algunas que no son conscientes todavía de ello. Por la ocultación de personas del partido o ser cómplices, ¿no? de esconder a personas que eran perseguidas o que estaban en las listas de captura, por supuesto, todas fueron. En la resistencia todas fueron cómplices y por lo tanto también su vida peligraba, ¿no? Aunque muchas de ellas incluso se exiliaron tardíamente porque primero estuvieron en la clandestinidad. Pero no todas, no era condición sine qua non para las entrevistas que ellas hubieran pasado por una situación de represión física, psicológica o incluso de la tortura o hubieran estado en un campo de concentración, o de tortura. Que creo que eso también, de alguna manera, a la hora de hablar de personas afectadas por la dictadura, cierra muchos campos, ¿no? Y si bien es cierto, en Chile ha habido 3 comisiones de verdad con sus correspondientes informes, en ninguno de los 3 informes se reconoce per se el exilio como una violación a los derechos humanos. Ya vamos a ver después, posteriormente, por qué no se hace. ¿Qué más os quería contar? Era muy... bueno, fundamentalmente viajamos por Europa, porque al principio partimos con lo que teníamos, hicimos negociaciones con las asociaciones de chilenos que en muchos casos nos invitaban, nos pagaban el billete y luego pues nos alojaban en sus propias casas. Antropológicamente era súper goloso, ¿no? Convivir con ellas en sus entornos, saber quiénes eran las personas que le rodeaban, cuáles eran sus entornos, si tenían solamente unas amistades íntimas chilenas o si habían sociabilizado con otras nacionalidades o incluso con la nacionalidad de origen. Eso era importante, ¿no? para seguir la pista. Y luego, fundamentalmente, estuvimos en Europa y el año pasado, después de la pandemia, que obviamente fue un shock y fue una interrupción en todas las entrevistas y que también hubo que tener una negociación en el propio proyecto, ¿no? Porque estamos hablando de personas que estaban muy temerosas de la pandemia y cuando tú les planteabas una entrevista personal, obviamente que no querían, eran un grupo de riesgo, muchas tenían enfermedades, muchas que habían pasado por la tortura, tenían unas condiciones físicas bastante mermadas con respecto a una persona que no hubiera pasado por un proceso de violencia política física, por lo tanto hubo que tener todas esas consideraciones. Lo que no tuvo consideración la pandemia con nosotros es que el Museo de los Derechos Humanos en Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos nos invitó a exponer esta exposición con lo que había en ese momento, que eran retratos de 35 mujeres exiliadas con sus vidas, con el bucle de vídeo que dura 1 hora, pues que para que la gente quisiera escuchar de primera fuente esos testimonios, y con una inauguración maravillosa donde fue todo el mundo, fue un cantautor y una cantautora maravillosos que os recomiendo en su playlist, se llama Nano Stern, que acaba de ser un homenaje a Víctor Jara, y Elizabeth Morris, una cantautora maravillosa que sus padres estuvieron exiliados en la RDA. Y todo maravilloso, pero la inauguración fue el 1 de marzo del 2020. Con lo cual, una exposición que pensábamos estuviera días, meses, ¿no? y que mucha gente pasara por allí, pues estuvo 15 días, luego vino el lockdown y, por supuesto, que las visitas virtuales que se ofrecieron no compensaban de alguna manera el recorrido que queríamos en esta exposición. Por eso hemos retomado el proyecto, estamos buscando si la exposición está una parte en Chile, otra la hemos replicado en Europa. La semana pasada se presentó en la Maison de la Internacional en Grenoble
y va a estar todo el mes allí, y intentamos hacerlo con Prodemu, con la Corporación de Derechos de la Mujer en Chile, pero las condiciones que nos daban para esta exposición eran muy limitadas y queremos hacer algo muy masivo, que no haya restricciones para ir a ver una exposición. Queremos que esto, sobre todo donde se visibilice, sea en Chile, y si va a ser una itinerancia por Europa, pues que sea también pensada y que sean lugares públicos de fácil acceso. Pero esto nos ha hecho pensar que también quizá, si me permitís el término vulgar, emperrarnos, ¿no?, con la exposición quizá limita las posibilidades de poder mostrar virtualmente o a través de un libro los resultados de esta investigación que el año pasado retomamos, fuimos a México, que es un lugar importantísimo en el exilio chileno, y que queremos enriquecer este año con otras plazas como Canadá y al interior de Latinoamérica, porque el primer destino al que se viaja en el primer exilio es Argentina. Y la comunidad de chilenos en el exilio más importante hasta entrada a la dictadura sigue siendo y fue Argentina, ¿no?, por una condición de proximidad. Por lo tanto, efectivamente, una mujer, cuando yo toqué la primera puerta de una exiliada, me dijo, una pregunta, me dice, ¿tú vas a hacer una exposición o un trabajo antropológico de exiliadas, de mujeres exitosas exiliadas o de mujeres normales? Y a mí me hizo pensar mucho. Yo creo que los 6 años que hemos estado trabajando en el proyecto me ha dado esa pregunta. Cada cierto tiempo vuelve, porque es verdad, y hace poco en Lyon estuvimos en un encuentro de investigaciones que estaban en torno a la memoria de los golpes de Estado chileno y uruguayo, y había unos chavales súper jóvenes, súper entusiastas, ¿no?, con un mapeo, con una cartografía súper bonita y súper chula del exilio chileno, pero efectivamente, y no había tapujo en contarlo, ¿no?, que decía el exilio intelectual chileno, y decía, justamente esto es lo que yo no quiero del proyecto nuestro, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar que obviamente el exilio, ni las transiciones, ni las guerras, ni nada, ni ningún proceso que haya pasado por la violencia política las hacen los intelectuales. Y sería, ahora que estamos revisando precisamente, ¿no?, el eje anticolonialista, el eje heteropatriarcal, muchos ejes que están poniendo en duda o en entredicho o considerándolos en nuestras investigaciones, faltaba más que dentro de ese trabajo pusiéramos otro sesgo más a esta investigación. Por lo tanto, este ejercicio y esta pregunta maravillosa que hizo la exiliada fue muy bonito, y siempre lo tengo y lo tenemos, ¿no?, en consideración. ¿Qué nos encontrábamos cuando, otra cosa que nos decían cuando tocábamos su puerta, ¿no? Bueno, más o menos lo adelantaba. ¿Para qué voy a hablar yo si mi marido era el importante? Y esto no, yo tenía ahí el argumento ya perfecto, que era los múltiples trabajos de la periodista bielorrusa, Nobel de Literatura en el año 2017, Svetlana Alexinovich, que nos dice la guerra no tiene nombre de mujer, precisamente hace este trabajo etnográfico, periodístico, con mujeres que estuvieron en el frente, la Segunda Guerra Mundial, en el frente soviético, y que ella va, imaginaos el contexto, ¿no?, ella va en los años 80 a hablar con las pocas mujeres que quedaban, y la atiende el marido, le abre la puerta al marido. Dice, bueno, yo quiero hablar con su mujer, y dice, no, pero ella no sabe nada de fechas. Y digo, pues yo no quiero las fechas, las veo en la Wikipedia. Me dice, no, pero yo quiero, no sabe nada, no se acuerda de nada. Ella fue, pero no sabe la visión geopolítica y tal. Vale, no me interesa la visión geopolítica, vuelvo mañana. Volvía mañana y dejaba que se hiciera la entrevista, pero con el marido al lado. Y entonces cada vez que la pobre mujer hablaba sobre su experiencia, que además os recomiendo ese libro porque es durísimo, pero es muy importante para entender la posición de una mujer en primera línea, en el frente, decía, le corregía, interrumpía y tal, le decía, eso no fue así, bla, bla, bla. Vale, se interrumpió la entrevista, la Alexinovich vuelve, ya deja pasar unos meses, vuelve. Y efectivamente, en la tercera visita, la mujer la atiende, no está el marido, pero la ve muy cansada, muy ojerosa y tal, le dice, ¿qué ha pasado? Me dice, bueno, pues no veas que me ha tenido toda la noche empollándome en la enciclopedia, las fechas de las batallas y tal, porque era muy importante que yo las contara, porque eso es un honor a la patria rusa, tenemos que decir las cosas como fueron y bla, bla, bla.
Bueno, no creáis que 50 años después la cosa fue muy distinta en algunos casos de estas entrevistas exiliadas. En algunos casos yo no quería que estuvieran los varones y así lo pedía. Bueno, en realidad era un espacio muy íntimo, por lo tanto estaba el fotógrafo barra camarógrafo, yo, la exiliada y poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque era un proceso muy complicado, porque era primera vez que ellas contaban su historia y porque dentro de la familia nunca la habían contado en muchos casos ni a sus hijos, y ellas querían contarlo. Una vez que atravesaban esa barrera, sí que ahí se animaban un poco a contar otras experiencias que, bueno, quizá en otro tipo de seminario podríamos hablar, porque también fue muy curioso desde el punto de vista del recuerdo y de la transmisión generacional del trauma, cómo queda y qué bloqueos hay y qué se desbloquea cuando se desbloquea una experiencia de violencia política, que no ha sido reconocida. Otra cosa que, y en el caso de los hombres, bueno, pues cuando hacíamos parón, porque no sé, de repente se acababa la batería, porque eran entrevistas largas y tal, saltaba el marido y decía, muy bien, pero te faltó contar, o esto no fue tan así, y bueno, tratábamos de acercarlo un poco con diplomacia, con alegría y en algunos casos con violencia casi, porque fue bastante incómodo, ¿no? Y pude comprobar que efectivamente todavía queda mucho que explorar en cuanto al testimonio de mujer en un hecho de violencia política. Sobre todo porque eso por un lado, del punto de vista de las mujeres que no ejercían una militancia formal. Pero el punto de vista que las mujeres que ejercían una militancia formal, a la hora de contar su participación, su involucración, su participación en la resistencia, tanto del interior como en el exterior, veíamos que había de parte del partido o de parte de los testimonios, incluso no solamente de dirigentes de un partido político, sino que de los compañeros, de una romantización de la mujer de izquierda. Es decir, una mujer que había ocupado en la lucha armada una labor, una tarea de, no sé, expropiación, escondite, gestión económica, gestión política, ¿cómo se llama?, de encubrirse, de hacer acciones de violencia armada, pero la compañera, cuando se relataba esa acción, inmediatamente lo primero que decían era, pero qué guapa era. Pero sí, creo que gracias a que mostró las piernas cuando abrieron el coche para ver si había armamento, pues claro, nos salvaron las piernas de la X. Esta cuestión ha sido analizada y os recomiendo también un estudio de Isabel Piper y de Catherine Galás, dos teóricas de la Universidad de Chile, que han tratado este proceso, una investigación del año 2019, que salió a la luz en el 21, y os recomiendo porque es extrapolable, yo diría, no se hizo en Chile, pero puede ser extrapolable a cualquier país, porque efectivamente hay una minorización de esa labor, de cualquier haya sido, y no solamente hablo de lucha armada, cualquiera haya sido un puesto de posición política o donde implicara una militancia política, hay un recuerdo romántico y una romantización que, consciente o inconscientemente, tiende a anular o a poner de igual a igual el papel de una mujer en la militancia. Y bueno, ya es hora de ver el vídeo que os quería comentar. Es una pequeñísima, ¿no? Dura entre 2 y 15 minutos, muestra de algunas entrevistas, he elegido algunas que tienen que ver con estos 6 ejes que he hablado. Creo que todas se entienden de por sí, salvo una pequeña introducción a la primera, que es Alicia Telles, doctora, su pareja era el médico Óscar Soto, que estuvo con Salvador Allende hasta último minuto en La Moneda, y digo esto porque ella va a hablar de su salida del país, que fue en el avión con la viuda de Allende, en ese momento ya la viuda de Salvador Allende y sus hijos. Y los demás se entienden por sí solos. Teníamos que irnos nosotros y Óscar no le daban el salvoconducto. Así que fue así, un poco brusco. O sea, ¿te fuiste tú primero a México?
México con los niños. Con los niños. Con los niños, ese avión lo mandó el gobierno mexicano para los técnicos mexicanos que había en Chile, y para la familia Allende y alguna otra gente, poca. Bueno, y entre esos nos encontrábamos nosotros, los que pudieron tener salvoconducto en esa fecha. Y salimos solos, yo con ellos y bueno, estaba Tencha, la Isabel, la familia Allende con los nietos. Y llegamos a México el día 16, sábado, que es el Día de México. Entonces era un poco exótico porque llegamos en plena fiesta. Y me llamó mucho la atención que cuando bajábamos del avión nos recibían como a qué sé yo, gente maravillosa, con aplausos, y nosotros no íbamos en ese plan. La Tencha salió vestida de amarillo, porque era el vestido que andaba trayendo puesto. O sea, era lo más inadecuado de todo. Y al hotel, la hija mayor no quería y no entendía por qué nos íbamos. Y no, que por qué nos íbamos, que no. Yo tampoco lo entendía mucho, porque al fin y al cabo Óscar había salido vivo, no sabíamos nada más, no sabíamos nada más. Entonces a mí también me costó entenderlo. Pero yo tengo una ventaja, que yo soy hija de exilados. Entonces esa cosa la entendí muy bien. Yo tenía 10 años cuando salí de Chile. Mi papá lo habían tomado preso y así llegó la noticia de que teníamos que viajar. Ahora, contarte realmente cómo son las cosas, cuando uno es niño no se da cuenta de muchas cosas. Lo que uno sabe es que tiene que salir, que a lo mejor no va a volver. Y eso es pero todo se toma como un juego. Yo para mí era un viaje lejos, pero no pensé nunca que no íbamos a volver. Eso fue. Y bueno, y después de a poco todo se fue armando, se fueron desarmando las cosas, vendiendo las cosas para poder viajar, supongo. Y bueno, llegamos a Santiago y todo es como un sueño, es como en la mente de un niño es algo que nunca uno le había pensado, que va a tomar el avión, que va a salir. Y bueno, después el hecho de encontrarse en un avión, llegar a un país donde no conoces el idioma, no conoces a nadie, y es un poco perturbador. Mi esposo había desaparecido el primer año, en 1973, habíamos ido teniendo noticias cada día más malas, ¿no? Pero a pesar de eso, con la familia, sobre todo mi padre, mi madre, la familia de él, tenían la esperanza que en algún momento él apareciera, ¿ya? Que las listas que salían antes de Navidad de gente, de presos que iban a ser liberados, la esperábamos, ¿no? Y bueno, era la desilusión. Entonces, después por otro lado, yo empecé a tener una cierta vida laboral, estaba estudiando en la universidad en las noches y allí estaba un poco desfasada con la gente, ¿no?, que estudiaba, los jóvenes era muy apolítica la cosa, pero muy insensible también, no solamente apolítica, sino que todo era a lo más neutro, ¿no? Y
en la vida laboral yo hice un poco de cursos para el DUOC, también en cursos de promoción social, se llama aquí, yo no sé, no me acuerdo en Chile, que eran de dibujo, yo estudiaba dibujo técnico, y en la parte empecé a trabajar para La Estrella, que el Mercurio se instaló en Arica con este diario, y los publicistas, para hacer un poco de dinero ellos y para el diario, por supuesto, vendían avisos a los comerciantes. Y los avisos consistían básicamente en loar a la Junta, que estaba a los carabineros, al Día Carabinero, al Día de las Fuerzas Armadas, cualquier motivo, ¿no? Y yo tenía que hacer esto, digamos, componer los avisos, tipearlo. En ese tiempo era con unos discos que tú ibas fotografiando letra por letra. Era bien penoso finalmente, yo sentía que se iba cerrando, ¿no? La cosa mismo, si tú no estabas participando en nada, se te iba cerrando el campo, tenías que vivir con un peso que era muy fuerte. Y luego en la universidad terminé, porque eran cursos que duraban 3 años, terminé y quise dedicar mi memoria a mi marido. Y me llamó el rector y me dijo que si yo quería titularme, no podía poner ahí detenido desaparecido. Yo creo que yo soy un animal muy político, porque al mismo tiempo que yo seguí la educación ampliando la educación política, yo vi que durante los años de dictadura hubo un vacío político que es lo que perdimos. Los partidos políticos lo perdieron. Perdieron ese vacío porque no había política, no había estudio político, se cerraron las universidades de ciencias políticas. Entonces hubo una generación perdida porque no se le entregó educación política, ni los padres que llegaron, los chilenos que llegamos acá, no le entregaron la educación política a sus hijos. Y con esto digo yo, no es que yo le diga yo soy comunista o yo soy marxista y yo soy socialista o esto, y yo le voy a entregar eso a mi hijo. Yo los hice ver todo el amplio espectro que ellos eligieran y hacerles ver que justicia y verdad era lo principal. Entonces, yo, así como yo crecí en un caldo de cultivo de izquierda, yo le entregué a mis hijos eso. Pero vi que el gran porcentaje del exilio chileno perdió, o sea, los partidos políticos perdieron eso. Mi hermano mayor fue desaparecido desde el año 76 y que está desaparecido. Yo había pensado seguir trabajando en clandestinidad, a pesar que ya llevaba 10 años trabajando en Chile en la clandestinidad, pero yo me iba a la clandestinidad definitivamente dejando a mis hijos a cargo de mi madre. Y cuando le propuse a mi mamá eso, me dijo, te vas inmediatamente. O sea, salí de la conversación con ella, tomó su teléfono y llamó, que ya estaba acá mi hermana mayor y mi hermano, los llamó y le dijo, sáquenla. Sáquenla porque si no yo la voy a perder. Y perdí uno, no dos. Esa fue, dijéramos, mi llegada acá. Yo llegué, tuve muchos obstáculos para poder obtener el refugio, porque después de 10 años se suponía que Chile tenía una democracia y ya el gobierno francés ya no quería dar refugio. Fuera de eso, que todos los partidos políticos cuando yo llegué estaban con como dijéramos, la orden de el retorno, que le llamaban, que todos teníamos que volver. Estaban que había que volver, que no había nada más que hacer acá, que había que ir a trabajar a Chile. Pero cuando tú has trabajado los 10 primeros años en Chile y te das cuenta cómo era la diferencia de lo que ellos pensaban que podía ser y lo que realmente vivía el país, no se podía. Cuando estudiaba Derecho tenía muy estructurado que yo, así se lo vendía a mi marido, recuerdo que le decía, cuando tenga 50 me dedicaré a los derechos humanos, que uno le lleva en la sangre. Y eso hace que te muevas en esa esfera, ¿no? Va marcando, ¿no? Cuando sale todo el movimiento
de lo que es el tema de las viviendas, entonces la problemática española que ha habido con el tema de las viviendas. El otro día, justo hace unas semanas, lo explicaba a una clienta, ¿no? Que me decía, ¿y tú por qué te has dedicado a esto, no? Y digo, bueno, pues porque lo que yo he vivido no ha sido un desahucio de una casa, sino un desahucio de un país, ¿no? Que te desahucien de tu país, y esto hace que te marque todo, ¿no? Porque ya no es que pierdas tu casa, sino que pierdes absolutamente, te despojan absolutamente de todo, solo por pensar distinto, por tener unas ideas políticas diferentes.